a todas y a todos. Ya saben, termino de ordenar un poco y ya hacemos la presentación oficial. Me adelanté un par de minutitos en el corte, simplemente para ir ya acomodando todo más rápido y dar todos los avisos parroquiales, porque son varios, ya lo saben, siempre tenemos una agenda bastante nutrida, y así no demorar tanto el inicio con Laura, por eso se me ocurrió. Pero bueno, un cachitín nada más. Ya estoy con ustedes. No. Espero que estén muy bien. Estoy buscándome. No tengo muy buena conectividad, se ve, por eso estoy media como lenta, pero bueno. Espero que igual se me esté escuchando y viendo bien. Ok, me dicen que sí. Muchísimas gracias. Bueno, así doy los avisos parroquiales, como les comentaba, porque son muchos. Y bueno, para si les interesa ir sumándose. Igual quédense tranquilos, que después yo los voy volcando en el texto chat todas las actividades, y siempre tengan a mano el mail que es talleres@fundacionlavalandra.org.ar, que siempre es como la base que pueden usar ustedes para escribir ante cualquier consulta o duda, sea algo gratuito, arancelado, sea un tinta fresca, un Instagram Live, lo que tengan dudas, lo pueden volcar ahí también, que les vamos a contestar en la brevedad. Pero bueno, muy resumido. Empezando, ya saben, el martes 22 de noviembre van a ser 4 encuentros, 4 martes, con Anaí Flores, que va a estar dictando este taller, que es un mix entre lectura, o sea, la lectura es el fuerte del taller de relato erótico, y después el puntapié es animarse ustedes a escribir justamente relatos dentro de esta temática. Esto es arancelado, pero como siempre digo, dependiendo si son socios, van a tener precios mucho más accesibles, y el de público general también es bastante amigable, digamos, para el que quiera y todavía no es socio nuestro. También vamos a tener ya el 9º encuentro, el último del año, del ciclo debates, que es nuestro ciclo, que es el oficio de escribir, charlar, preguntar, debatir sobre distintas temáticas alrededor de la narrativa. Esta última es algo bastante novedoso para nosotros, no lo habíamos tocado aún, que es la literatura infantil y juvenil, cómo abordarla, cómo atrapar un público que parece más esquivo, si lo pensamos con las nuevas tecnologías o nuevos intereses, o no, o tal vez todavía siguen cautivos con las historias clásicas. Es un poco descifrar a esta literatura y la posición de estos autores también dedicados a estos géneros, ¿no? Que pueden ser exclusivos o mezclados también con el público adulto, ¿no? Vamos a estar con Ana María Yúa, justamente una autora multifacética, ella sí trabaja tanto infantil, juvenil y adultos, pero al contrario también tenemos como la contracara, que es Franco Baccarini, que es especialista más que nada en menores, digamos, juvenil y infantil. Entonces, bueno, son dos miradas, a ver qué nos dicen de esto. Esto sí es una actividad gratuita, siempre son gratuitos los ciclos debates, siempre se dicta los sábados, este caso va a ser el sábado 26 de noviembre, a las 18 horas, moderado por Gastón Fiorda. Y también un debut, ya terminando el año, pero bueno, tiene un debut, que es una clase magistral exclusiva con Luis May, el escritor, y él nos va a dar como también unos indicios de cómo abordar la escritura de novela. Es una clase única a partir de, bueno, el lunes 28, solo ese día, a las 18 horas. Ese también es arancelado, pueden consultar, como siempre repito, si son socios, hay descuentos, y para público general es otro precio, pero para mí es bastante accesible también. Y por último, uno gratuito, que lo único que tienen que tener es cuenta de Instagram y seguirnos a nosotros, que somos @fundacionlb de La Balandra, porque vamos a estar hablando en vivo el miércoles 23 de noviembre con la escritora Lila Gianelloni, de su nuevo libro, cuentos, que se llama Caminos a Casa, de la editorial Oblosca 2022. Se acordarán el lunes pasado que con Laura mostraba el ejemplar, porque ella lo estaba leyendo justamente, no sé si lo habrá terminado,
Pero bueno, ella nos dio la fe de que está muy bueno el libro, así que es hora de conocer a la autora. Y bueno, voy a estar ahí moderándolo yo con Mauricio Koch, que fue la que le hizo la reseña para nuestra página web. Que dicho sea de paso, también invito a que el que quiera puede ingresar ahí, porque también lo que tiene la página web es que aparte de tener cuestiones de oficio, entrevistas, reseñas, tiene también la parte de agenda. Entonces también todo lo que estoy diciendo está replicado ahí por si alguien se perdió algo y prefiere verlo más tranquilo después y hacer link a los formularios con más pausas. También en la página web, en la sección agenda, facilita eso. Voy a poner opción galería porque la quiero buscar a Laura, que no la estoy viendo, a Laura Galarza. Ella estaba en un... Ah, ahí te vi, Laura. Lo que pasa es que, bueno, a veces con tanta gente, a veces se me escapa. Acá estoy. Sí, ahí te vi, ahí te añadí y me voy a sacar yo. Así ya estás, quedas protagonista exclusiva. Así que, Lau, bueno, esos fueron todos los avisos parroquiales, espero que les hayan gustado, que les interese, y bueno, nos vemos. Bueno, ahora con Laura, obviamente, a disfrutar el último encuentro, pero sepan esto, ¿no? Que siempre estamos recargados hasta fin de año, no terminamos más, ¿eh? Bueno, ahí está. Gracias, Lu. Sí, Sí. bueno, el libro lo tengo más avanzado, así que lo que les puedo comentar, el Leobloshka, que es, para los que empiecen a leerlo, van a ver que al principio desorienta, porque uno en el primer capítulo no sabe si es un cuento, si es una novela, como que tiene una escena muy atrapante, que es que una nena está perdida en la playa. Y bueno, y después lo interesante es que uno entiende enseguida que los relatos son como parte de toda una estructura que se va como armando, ¿no? Entonces tiene como el formato este de lo que se llama los relatos ensamblados. Muy interesante. A mí es algo que me encanta, cuando los autores hacen esto de enlazar los cuentos, ¿no? Bueno, con algún tipo de trama, digamos, por decirlo. Así que bueno, eso, ven, vamos, les voy adelantando de a poquito, pero lo tengo más avanzado. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a lo nuestro, nuestra última clase de las chicas góticas, pero bueno, espero que esto no quede acá, que puedan seguir profundizando en su lectura, en el chat de la vez pasada vi que, bueno, algunos van asociando libremente con otros autores, alguien hablaba de esta autora norteamericana, ¿cómo es que se llama? Lucia Berlin, ¿sí? Bueno, que le hacía acordar, ¿no? Claramente que toda esta literatura, bueno, si bien Berlin no fue alguien, vivió mucho en el sur de Estados Unidos y es bien lindante con México, y después estuvo viviendo, bueno, por distintos lugares de Estados Unidos, vivió en Chile, pero bueno, claramente es una autora, ¿no? que está influenciada por el gótico sureño, ni hablar, ¿no? Hay un cuento de ella, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores, y es que justamente transcurre en la frontera con México, donde vivían sus abuelos, y ella, son muy de base autobiográfica los cuentos de Lucia Berlin, y bueno, donde su abuelo era el dentista del pueblo, ¿no? Y lo que se dedicaba era, su fuerte, digamos, era hacer prótesis dentales. Entonces una noche el abuelo le pide que por favor lo ayude a hacerse su propia prótesis dental, para lo cual tenía que sacarse todos los dientes, y la pone a su nieta a sacar los dientes, ¿no? Bueno, más gótico que eso, increíble. Es un cuento que no me olvido nunca, porque me acuerdo que cuando estaba leyendo ese, decía, no puedo creer, cuando el cuento iba avanzando, decía, no, este tipo no puede hacer eso, no puede pedirle a la nieta que le saque los dientes. Y sí, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo esta autora de hoy, Flannery O'Connor, es una autora que siempre va por más, ¿no? Ella tiene una frase que dice: si vos querés escribir un buen cuento, tenés que llevar una situación al límite. Y claramente eso es algo que caracteriza su escritura, ¿sí?
y vamos a ver cómo ella define lo gótico un poco por esa característica, ¿sí? Por jugar con los bordes, por ir hacia los límites, por tensar las situaciones, de tal manera que esas situaciones terminen siendo misteriosas. Si bien son sacadas de lo cotidiano, de lo habitual, ¿sí? Están tensadas hasta tal límite que terminan siendo en parte misteriosas, ¿no? Y cómo después ese misterio revela alguna verdad, por supuesto también para los lectores. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a recordar que ella nació en Georgia también, ¿sí? Como Carson McCullers, ¿sí? En un pueblito que digamos que ella vivió en 2 pueblos, ¿sí? Ahora vamos a ver exactamente cómo se llamaban, pero ella nace en Savannah y después termina viviendo en Milledgeville, que era una granja a unos kilómetros de Savannah, de donde ella nació, y donde vivió con sus papás hasta que el padre muere. Pero bueno, para hablar un poco o pintarles, ¿no? Quién era Flannery O'Connor, le voy a pedir a Lu que ponga un pequeño videíto que ustedes tenían entre las curiosidades que yo les mandé de los enlaces a YouTube. Pero bueno, para recordarlos entre todos. Es un videíto corto, ¿sí? Lo pueden encontrar en YouTube. Presten atención. Here's Mary O'Connor of Savannah, Georgia, holding the only chicken in the world that actually walks backwards. When she advances, she retreats. To go forward, she goes back. When she looks ahead, she's going astern. And when she arrives, she's really leaving. But when our trick cameraman started out, he found he could make them all do it. Look at this duck. She won't let any chicken call a foul on her. And good old Bossy. This must be what folks mean when they talk about going back on the farm. Even the old gray mare that ain't what she used to be gets the notion. Naturally, with autos ready to bump them in the rear, they're backward about coming forward. Such grace. Just like a canal boat. Well, all's well that ends well, if it's the right end. Bueno, esa chiquita que veían al comienzo de este video era Flannery, ¿sí? Con 5 años. La anécdota es que, bueno, una compañía de paté fue a filmar este corto, ¿no? Al sur. Una compañía de Nueva York fue a filmar este corto al sur, cuando se enteraron que había una nena que enseñaba a sus gallinas a caminar hacia atrás. Y la fueron a filmar a su granja ahí de Andalucía. Bueno, esta nena era Flannery O'Connor. Que es cierto, o sea, todo después el efecto del video, digamos, está hecho obviamente de manera artificial, pero la primera gallina que se ve, y con la que ella tiene subida al hombro, es la que ella había maestrado. Bueno, yo creo que esto pinta un poco de cuerpo entero a quien fue Flannery O'Connor, porque fue alguien... Vamos a dejar volar un poco la metáfora, pero bueno, fue alguien que quiso caminar hacia atrás, ¿no? Hasta sus personajes al mundo, que ella también iba como un poco en contra, ¿no? De lo que se esperaba, esto de caminar hacia atrás.
De hecho, bueno, lo primero que ella hizo, además de escribir, porque tenía un diario, escribía un diario desde muy chiquitita, donde, bueno, eran unas especies de historietas que ella tenía como cerradas para que nadie pudiera ver, y después a los 17 años también en el colegio hizo estas caricaturas, ¿sí? Donde, bueno, tenía un predominio de la imagen. Ven, por ejemplo, acá estaba esta mujer, esta chica que está como dormida en un banco. Esto lo hizo durante el secundario, ¿no? Y está pensando en un pollo. Bueno, hay muchos que tienen como... van a ver que siempre las mujeres son así medio caricaturizadas, y los hombres, ¿no? Con la nariz demasiado respingada. Bueno, y estos grabados... bueno, ven, son todos así. Yo lo tengo en inglés, pero el libro se llama Flannery O'Connor's The Cartoons. Ven, esta es una sala de espera. Bueno, y estos grabados, ella los hacía también en una técnica, no sé si se acuerdan cuando íbamos al jardín de infantes, que hacíamos una técnica donde vos trabajabas el sello con sellos de papa, y lo que ponías de un lado digamos, se grababa del otro, pero como al revés, ¿no? Lo que estaba oscuro pasaba claro y lo claro oscuro. Bueno, con esa misma técnica ella hacía este tipo de caricaturas, y lo interesante es que ella, digamos, el grabado ocupaba como la mayor parte de la superficie, pero después tenían como abajo, ¿no? Una especie de línea de historieta, pero la mayor parte se transmitía del sentido, se transmitía a través de la imagen, ¿sí? Bueno, creo que también ahí había una semilla de lo que iba a ser su escritura. Primero la cuestión del humor negro, del sarcasmo, de la ironía para contar, y también la brevedad, ¿no? Como de un solo golpe, digamos, ella podía como instalar una idea o algo que derivara en una reflexión, ¿sí? Pero siempre a partir de algo concreto, a partir de una imagen. Bien, les voy a compartir ahora Power. Acá, bueno, la ven a Flannery ya más adulta en su granja, ¿no? De Andalucía, con sus pavos reales. Bueno, cuando ella se traslada a esta granja era de una familia del padre que, bueno, le cede, digamos, este lugar a la mamá de Flannery y a ella para que pudieran vivir ahí, y bueno, ella más que nada se dedicaba, ¿no? a la cría de pavos reales, de gansos, ¿sí? En general de aves. Llegó a tener un montón. Bueno, ahí la ven con muletas, porque Flannery sufrió de lupus, que se le diagnosticó a sus 25 años, y termina muriendo de lupus a los 39 años, igual que su papá. O sea, su papá también muere cuando ella era chiquita, también por el lupus, ¿sí? Así que a ella no se lo comunican inmediatamente, pero finalmente ella termina sabiendo que es lupus, y que, bueno, y que iba a morir igual que su papá de manera temprana, ¿no? Pero bueno, ella siempre sobrellevó la enfermedad con muchísima entereza. Vamos a ver, ahora vamos a leer algunas cartas, cómo ella hasta el final, digamos, sobrellevaba la enfermedad con mucha naturalidad. Hay un libro de ensayos, bueno, ahora se los voy a mostrar, pero bueno, vamos a recordar algunas cositas antes, así no me salgo del Power y tengo que entrar y volver. Bueno, para que recordemos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando comenzamos el taller donde trabajamos la ubicación de las autoras? Entonces, en Georgia, entonces, acá tenemos el estado de Georgia, que es donde les decía que había nacido Flannery, ¿sí? Bien, ahora vamos a repasar el tema del gótico, pero antes les quería contar que esta cuestión de los pavos reales, hay un ensayo
de ella, que se llama, un libro de ensayos que se llama Misterio y Maneras. Se edita en España, acá se consigue a cuentagotas y cada tanto, pero bueno, es un libro que yo, si a ustedes les gusta la autora, se los recomiendo fervientemente que lo tengan. Es un libro de los cuales todos los ensayos son, no son lecciones de literatura, son directamente clases realmente magistrales, únicas, de la autora, y que corresponden a diferentes conferencias que ella fue dando, porque a pesar de que andaba en muletas, se trasladaba por todo el país e iba de acá para allá. Bueno, y el primer ensayo se llama El Rey de las Aves, y que si uno lee con atención y con concentración, ¿sí? Vamos a entender que cuando Flannery está hablando de los pavos, habla de la literatura y de la vida, ¿sí? En un momento empieza, bueno, a describir, ¿no?, los pavos reales. Dice: cuando despliega la cola inspira todo un abanico de emociones, pero todavía no he oído a nadie reírse. La reacción habitual es el silencio, por lo menos durante un rato. Para abrir la cola, el macho se sacude violentamente hasta que gradualmente se alza, trazando un arco en torno a sí. Entonces, antes de que nadie haya tenido la oportunidad de verlo, se gira y da la espalda al espectador. Algunos lo han tomado como insulto, otros como capricho. Mi interpretación es que el pavo real experimenta idéntica satisfacción exhibiendo cualquiera de sus lados. Desde que crío pavos reales vienen a visitarme al menos una vez al año alumnos de primero de primaria que aprenden viviendo las cosas en primera persona. Estoy acostumbrada a oírlos gritar a coro cuando el pavo se da vuelta. «Miren su ropa interior», dicen. Esa ropa interior es una cola gris que se eriza para sostenerla más grande, y más abajo una borla de plumas negras digna de alguna mujer regia de verdad, una Cleopatra, la utilizase para empolvarse la nariz. Cuando el pavo real ofrece la espalda, el espectador comienza normalmente a dar vueltas para verlo de frente, pero el pavo no cesa de girar, de modo que resulta imposible. Lo que hay que hacer es quedarse quieto y esperar a que le plazca darse la vuelta. Cuando le apetezca se pondrá de frente, y entonces podrán ver en un arco de verde una constelación de soles aureolados y vigilantes. Ese es el momento en que la mayoría guarda silencio. Bueno, es increíble toda la descripción que va haciendo, ¿no?, de los pavos reales, de tal manera que termina siendo literatura, ¿no?, de esto. Y digo, toda esta interpretación que uno puede darle al texto, ¿no? Lo que hay que hacer es quedarse quieto y esperar a que plazca darse la vuelta. Bueno, también lo podemos leer desde lo que implica escribir, ¿no? Si es quedarse quieto, esperar el momento, ¿no? Lo mismo cuando vamos leyendo un cuento. Digo, bien, y incluso, bueno, muchas veces le preguntaban ¿para qué sirve, ¿no?, criar un pavo? Y ella decía que, bueno, que era un poco lo mismo que escribir, ¿no? No sirve para nada, digamos, ¿no?, en el sentido práctico o en el sentido utilitario de la sociedad, digamos, ¿no? Bien, bueno. Un poquito más de su biografía para avanzar. Bueno, el papá no eran, digamos, gente, digamos, eran una clase media. De hecho, bueno, la madre y ella se trasladan a la granja porque la familia del padre, cuando muere el padre, Flannery tenía 15 años, si bien ellos ya visitaban la granja, no, digamos, no vivían de ellos, digamos. Entonces, cuando muere el padre, la familia de la madre le ofrece ir a vivir ahí. El padre era un agente inmobiliario, la mamá era ama de casa.
Pero bueno, ella siempre fue una chica muy, muy inquieta, ni bien a los 17 años se recibió y se puso a estudiar. En 3 años terminó una carrera que era de 5, que era Sociología y Literatura Inglesa, y cuando termina, ya a los 21 años, decidida a ser escritora, va a la Universidad de Iowa, que es donde escribe sus primeros cuentos y hace un taller de escritura, ¿sí? Siempre becada, por eso les digo que siempre becada, y después de Iowa también fue aceptada en Yaddo, que es, no sé si recuerdan, que es una residencia para escritores que hoy en día sigue existiendo, que queda cerca de Nueva York, en el estado de Saratoga, de Nueva York, en Saratoga Springs, es la ciudad específicamente. Pero bueno, lo cierto es que ya en Yaddo empieza a escribir su primera novela, que fue Sangre Sabia, y hasta que a los 25 años, cuando le diagnostican el lupus, bueno, regresa a La Granja, y Andalucía se llama La Granja, y a partir de ahí ya no se mueve más. O sea, sí, si bien iba, participaba de festivales, de charlas, pero bueno, nunca más volvió, digamos, a vivir en otro lugar, y vivió con su mamá hasta que se murió, y en ese lapso escribió 2 novelas y 30 y pico de relatos, ¿sí? Que fueron publicados bajo 2 títulos, ¿sí? O sea, 2 libros que agruparon sus relatos, ¿sí? Ahora sí les vamos a volver un poquitito al PowerPoint para repasar un poquito esto que acabo de decirles, cómo ella, digamos, en los lugares donde vivió, entonces que se desplaza de Milletville, que era su granja, que fíjense más o menos queda como en el centro de lo que es Georgia, y después se desplaza a Iowa, que es a los 20 años, y donde hace estos talleres de escritura creativa en la universidad, que es becada, y luego se traslada a la residencia de escritores de Yaddo. Bueno, lo que pasó ahí es que, bueno, esperen que les voy a mostrar unas fotitos también si quieren, antes de pasar a la lectura. Bueno, estas son fotos de la granja que existe actualmente. De hecho, estas fotos en blanco y negro están sacadas en el enlace que yo les pasé. Pueden hacer toda una visita virtual, e incluso hay un ensayo sobre la granja, porque actualmente también no solo funciona como museo, sino que también funciona como residencia de escritores. Fíjense que es una granja, digo, muy, muy tranqui, ¿no? No hay lujos, digo, bueno, fíjense, esta era la habitación donde ella escribía. Acá están las muletas que utilizó, que se conservan ahí en la casa. Pero bueno, es una habitación súper sencilla. Esta es lo que ella veía, ¿no? Desde su ventana, mientras escribía. Es una granja pequeña, ¿sí? Bueno, y acá les saqué algunas fotitos a Yaddo, que es, bueno, esto sí que es hermoso, es una hermosa visita para hacer, porque existe todavía la residencia de Yaddo. Es una residencia fundada a fin de 1800, porque, digamos, era un matrimonio donde la mujer era una escritora, que ahora no recuerdo su nombre. Cuando ella muere, el marido, como en memoria de su mujer, dedica toda no solo, digamos, era como una especie de, o sea, no solamente hay como varias casas, ¿sí? En Yaddo, donde también hay un parque inmenso. Entonces, en esta especie de emplazamiento, digamos, este hombre lo cede para
que los artistas vayan ahí a poder desarrollar su obra, no solamente escritores, sino que van escultores, pintores. Bueno, es un lugar de culto. De hecho, bueno, ahí también, por ejemplo, estuvo Cheever. De hecho, Cheever llegó a ser director de Yaddo y un residente bastante habitual. Scott Fitzgerald, bueno, muchos autores norteamericanos pasaron por esa residencia, y bueno, hay muchos cuentos si quieren investigar. Bien, bueno. Bueno, ¿a dónde quería ir? Bueno, el primero quiero comentar, ir de a poquito, vamos a ir viendo algunos textos como más autobiográficos de ella antes de entrar en las lecturas. Bueno, yo les decía que ahí en Yaddo ella empieza a ser conocida porque, claro, imagínense, ella era muy jovencita, tenía 20 años, y estaba conviviendo con un montón de gente quizás ya más conocida. Entonces ahí empieza a tener especies de mentores que la van como guiando en la carrera de la literatura. Obviamente que todos advirtieron que era una chica con mucho talento, y el primer cuento que ella escribe, que se llama El Geranio, que si ustedes tienen, bueno, lo que ahora se consigue acá, que son los cuentos completos, que esta es la foto que nos mostraba Luz, ¿se acuerdan la vez pasada? Que era una foto que había sacado Eudora Welty. Bueno, el primer cuento es El Geranio, y es un cuento que ella lee ahí en la residencia de escritores. Generalmente esto se hacía cuando algunas veces se reunían por las noches después de cenar y hacían como estas especies de tertulias donde todos los artistas compartían sus creaciones. Bueno, y ella, ¿no? Una chica de 20 años, imagínense, 19, 20 años, se sienta, ¿no? Y frente a ya escritores consagrados, lee este relato. Les voy a leer el comienzo, para que después les cuento de qué va el cuento. Dice: el viejo Dudley se dobló en la silla que poco a poco iba amoldando a su cuerpo. Miró por la ventana y unos cuantos metros más allá vio otra ventana enmarcada en ladrillos rojos manchados de tizne. Esperaba el geranio. Lo sacaban todas las mañanas, a eso de las 10, y lo entraban a las 5:30. En el pueblo, la señora Carson tenía un geranio en la ventana. Allá, en casa, había muchos geranios más bonitos. Los nuestros sí que son geranios, pensó el viejo Dudley, no como esta cosa rosa y verde con lazos de papel. El geranio que ponían en la ventana le recordaba a Grisby, el chico del pueblo, que tenía polio, al que había que sacar todas las mañanas en la silla de ruedas y dejarlo pestañeando al sol. Si Lucha llegaba a echarle mano a ese geranio y a plantarlo en la tierra, a las pocas semanas seguro que conseguía algo digno de verse. Esos que vivían al otro lado del callejón no tenían ni idea de cómo se cuidaban los geranios. A este lo sacaban para que se cocinara todo el día bajo un sol de justicia, y lo ponían tan cerca del borde que a la que soplara un poco de viento acababa en el suelo. No tenían ni idea de geranios. Bien, este cuento trata de un viejo, ¿sí? Este viejo Dudley, al cual lo llevaron a vivir a Nueva York. Entonces él está sentado, él vivía en el campo, la hija, como ya le dice que no puede quedarse solo y que entonces lo tienen que llevar a la ciudad, bueno, lo llevó a vivir con ella a un departamento interno, oscuro. Él se sienta frente a una ventana y ve todos los días esta maceta de geranio, que le recuerda, digamos, a los geranios donde él vivía en el campo. Esto de no tenían ni idea de geranios va a ser un poco lo rector de este cuento, porque este geranio va a simbolizar, ¿no? Todo, inclusive va a simbolizar cómo se siente él en esa ciudad. Imagínense un viejo traspolado, ¿no? Del campo a la ciudad.
y bueno, y toda la frustración que siente. Su hija trabaja todo el día, él se queda solo, ¿no? Y bueno, obviamente no quiere estar ahí y extraña su vida anterior. Bien. Ahí vamos a encontrar en este cuento todo lo que después va a venir, ¿no? Un poco en pañales aún, pero toda la literatura de Flannery O'Connor. Primero, esta gran capacidad de simbolismo, de hacer, vamos a ver después cómo ella insiste en que los objetos de un cuento, los objetos concretos, deben encarnar el misterio de la vida. ¿Sí? Esta es una frase de ella, ahora después la vamos a ir trabajando. Y esta es una de las características que ella va a dar del gótico sureño. Va a decir que el gótico sureño trabaja sobre objetos concretos, pero que la diferencia con otro tipo de literatura es que ese objeto debe encarnar misterio. Misterio acerca de la vida humana. Y ese misterio debe revelarnos una verdad. Bueno, en este caso vemos cómo el geranio encarna de algún modo la vida de este viejo, el final de la vida. El cuento trata sobre la muerte, sobre el paso del tiempo, sobre cómo los hijos pasan a ser los padres de sus propios padres. Por supuesto también está presente la cuestión racial, porque el viejo es bastante, bueno, tiene un vecino que es negro y él es bastante racista, y finalmente este negro es el que termina ayudando, ¿no?, al viejo a salir de este estado melancólico en el cual está y del cual su hija no se está dando cuenta, ¿no?, de lo que sucede. Todo esto, ¿no?, encarnado en esta idea del geranio. Bien. Y también en esta primera página aparece la otra característica que Flannery O'Connor menciona del grotesco, y es lo monstruoso, lo cruel y lo monstruoso. En este caso, bueno, aparece, ¿no?, la silla de ruedas de este chico que se llamaba Gripsy y que tenía polio y que había que sacar todas las mañanas en la silla de ruedas, ¿no? Entonces este geranio le recuerda a este chico en silla de ruedas, y vamos a ver cómo en realidad esto cruel o esto morboso por momentos o monstruoso que va a aparecer en sus cuentos, incluso con gente que le falta un brazo, que le falta una pierna o que es deforme, en realidad termina hablando de toda la humanidad, ¿sí? No es que eso, sino que es eso concreto de este ser, que es la falta del brazo o la silla de rueda, es lo concreto que encarna algo más profundo, y que tiene que ver en definitiva con la monstruosidad de la vida, ¿sí? Bien, para que la vayan conociendo, les voy a leer algunos pasajes de los textos más autobiográficos de Flannery, como es, por ejemplo, este libro, que no es muy conocido de ella, que se llama Diario de Oración, y que es un pequeño diario que ella llevó entre cuando ella tenía 18, 19 años, y estaba trabajando a los 21 años, acá está, entre el 46 y el 47, y cuando ella estaba estudiando en Iowa City, y llevó esta especie de diario donde ella le habla, son entradas de un diario donde ella le habla a Dios. Flannery O'Connor era muy católica, creció siendo católica, tuvo una educación católica, pero vamos a ver cómo ese rasgo de religión no es, digamos, de una religiosa inocente, ¿sí?, sino que Flannery O'Connor va a utilizar a Dios y a la religión también para ese objetivo de ella, que es mostrar lo oscuro del mundo, ¿sí? Cuando la religión, digamos, crea, por ejemplo, fanáticos, de hecho su primera novela, Sangre Sabia, trata de un hombre que es fanático, un hombre que dice que su Dios es el no Dios, digamos, o la no existencia de Dios,
que digamos, es como un predicador, pero de la no existencia de Dios, ¿no? Y que de algún modo uno podría decir que cuando lee a Flannery O'Connor no está leyendo a alguien católico devoto, sino al contrario, ¿no? Alguien que no cree que no es devota, que no es religiosa, ¿sí? Vamos a ver cómo ella utiliza la idea de la fe y la idea de Dios, pero para transmitir algo del mundo, no algo de la religión, ¿sí? Sí, aparece en todos sus cuentos, aparece la religión, es un rasgo muy claro de ella. Bueno, y en este caso es lo mismo, ella le habla a Dios, pero como le habla a Dios para hacerle pedidos terrenales, podríamos decir. ¿Y qué es lo primero que le pide ella? Le pide escribir bien y ser una gran escritora, ¿no? Dice, me gustaría escribir una oración bonita, pero no tengo nada de dónde partir, escribe. Hay todo un mundo sensible a mi alrededor que debería poder dirigir hacia tu alabanza, pero no soy capaz. Sin embargo, en algunos momentos banales, cuando pienso, por ejemplo, en la cera para pisos o en otras cosas tontas, puede que surja en mi subconsciente el comienzo de una oración bonita que me lleve a escribir algo elevado. No soy filósofa, si lo fuera podría entender estas cosas. Bien, fíjense cómo ahí ya aparece esta idea que después ella va a traducir en los ensayos respecto a que la literatura, la buena literatura, está en las cosas sencillas. Ella dice, cuando me pongo a pensar en la cera para pisos, es donde me aparece una oración bonita, ¿sí? En cambio, cuando ella tiene como la intencionalidad de escribir, no le aparece nada. Esto es una lección de literatura para quienes les gusta escribir, ¿sí? Cuando uno a veces quiere buscar temas abstractos, bueno, voy a escribir de la injusticia en el mundo, voy a escribir de los abusos sexuales, voy a escribir, bueno, esos son abstracciones, ¿eh? Ella lo que está diciendo es que las ideas vienen cuando pienso en cosas cotidianas, por ejemplo, en la cera para pisos. ¿Sí? Entonces uno podría hacer este ejercicio de mirar alrededor, la botella de agua, la taza, ¿sí? El control del aire acondicionado, y a partir de ahí puede aparecer alguna idea que después, de nuevo, repasemos esta idea, encarnada, ¿sí? Esta idea concreta debe encarnar algo del misterio de la vida, ¿bien? De nuevo, otra entrada. Dice, esta noche no estoy desilusionada porque me has dado un relato. Jamás dejes que piense, querido Dios, que yo soy algo más que el instrumento de tu relato, igual que la máquina de escribir lo es para el mío. Por favor, querido Dios, que el relato, gracias a sus revisiones, quede claro, sin connotaciones falsas o mezquinas. Fíjense cómo, ¿no?, la obsesión de ella era escribir, revisar, ven las palabras que empieza a aparecer. Bien. Después otra entrada dice, he arrancado la última parte, ¿no? Se refiere a algo que escribió. Estaba a mi nivel, sí, pero no estaba al nivel de lo que debería ser. Me he topado con Bloy. Bloy es el personaje de Sangre Sabia. Ella estaba escribiendo Sangre Sabia. Es horrible que podamos volver a ser los mismos de antes después de haberlo leído. Por favor, escuchen, ¿no? Esta chica, 21 años, ¿no?, ya entendiendo todo de lo que es la literatura. Dice, no podemos volver a ser los mismos después de haberlo leído. Por eso dice que esto que ella escribió, si bien estaba a su nivel, no estaba al nivel de lo que debería ser. ¿Qué es lo que debería ser? Que después de leerlo, uno, ¿no?, el lector, siga siendo el mismo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, que cuando uno lee algo que es buena literatura, no debe volver a ser el mismo. Bloy es un iceberg que me han enviado para romper mi Titanic, y espero que lo destroce, pero me temo que hace falta más que Bloy para acabar con nuestro tiempo. Bien.
Bueno, este libro es hermoso porque está el manuscrito de ella, que era como una especie de libretita, ¿ven? Está el manuscrito real, donde ustedes, o sea, los que pueden leer en inglés, pueden leerlo, que está genial porque es súper clara la letra. Bien. Y hay algo que acá ya se ve en estas entradas de diarios, pero es algo genial, como Flannery era una chica muy segura de lo que escribía, ¿sí? Y esto se nota, se empieza a notar en las cartas que ella va escribiendo, que digamos, una vez que ella escribe Sangre Sabia, la envía a los editores, ¿sí? Y bueno, y va teniendo diversas devoluciones de los editores, y el primero al cual ella se lo mandó no era muy, digamos, no fue como muy alentador, le decía que la novela no servía, que no se entendía lo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces dice, a ver si encuentro la parte donde ella acá. Dice, cuando estuve en Nueva York en septiembre, mi agente y yo le preguntamos a Selby cuánto de la novela querían ver antes de pedir un contrato y un avance. Ella estaba intentando que le publiquen Sangre Sabia, ¿sí? La respuesta fue unos 6 capítulos. Así que en febrero les envié 9 capítulos, 108 páginas, todo lo que he hecho. Y mi agente pidió un anticipo y su opinión como editores. Su opinión tardó en llegar porque obviamente no tenían en gran estima las 108 páginas y no sabían qué decir. Cuando llegó era muy vaga y pensé que no habían entendido qué tipo de novela estoy escribiendo. Mi impresión fue que querían una novela convencional. Sin embargo, en vez de fiarme de mi propia opinión, mostré la carta a Lowell, que ya había leído las 108 páginas. Él también pensaba que los fallos que el editor mencionaba no eran los fallos de la novela. Le cuento esto para hacerle saber que no estoy trabajando en el vacío, como el editor me insinúa. Respondiendo a la opinión de la editorial, le escribí diciéndole que tendría que trabajar en la novela sin las directrices de ellos y que aceptaba las críticas siempre que sirvieran para mi propia concepción del libro. Recuerdan, ¿no? También cuando leímos Se parece a Carson, ¿no? Cuando escribía al editor, ¿no? Algunas semanas más tarde, en Nueva York, me enteré de forma indirecta de que a nadie en la editorial le gustaron esas 108 páginas, ¿sí? Y que las mujeres de allí la habían considerado especialmente desagradable, lo cual me agradó. Dice, cualquier resumen que intente escribir para el resto de la novela sería inútil y prefiero no perder el tiempo en eso. No escribo de esa manera. No puedo escribir mucho más sin dinero y no me darán dinero porque no pueden hacerse una idea de lo que será el libro terminado. Esa es la segunda parte de este atolladero. Para desarrollarme como escritora, tengo que crear mi propio estilo. Las 108 páginas son toscas y angulosas, pero la mayoría puede corregirse cuando termine el resto, pero solo entonces. No me voy a apurar, o me dejaré dirigir por el editor. Creo que están interesados en lo convencional, y no he hallado indicios de que sean muy brillantes. Bueno, finalmente ella le saca la novela a esta editorial y se lo entrega a otra. Bueno, estoy leyendo, disculpen, de este libro que se llama El hábito de ser,
un libro maravilloso que guarda toda la correspondencia de Flannery, que es mucha, porque, bueno, ella pasó mucho tiempo en la granja y era su manera de comunicarse, si bien, bueno, después muchos amigos, escritores se acercaban bastante a la granja, pero bueno, y todo esto está acá, y realmente cada carta es un descollo de lucidez, de la cantidad de aparte cómo ella va citando autores, ¿no? Ven acá, por ejemplo, bueno, porque todo esto está compilado por el matrimonio Fitzgerald, que no tiene nada que ver con Scott Fitzgerald, que fueron después los que se quedaron con los derechos, como albaceas, una vez que murió la madre. Entonces, bueno, ellos acá cuentan cómo la fueron a despedir a Flannery en 1950, ahí a los 25 años más o menos. En diciembre de 1950, dice, dejé a Flannery en el tren que se dirigía a Georgia, o sea, cuando ella vuelve, ¿no?, a la granja. Ella sonreía con gesto un tanto lánguido, pero llevaba puesta su boina de forma desenfadada. Mostraba su aspecto habitual, a excepción, según recuerdo, de una cierta rigidez en su caminar, al dejarme en el andén para subirse al tren. Pero cuando llegó, parecía una vieja marchita, como la describió más tarde su tío que la fue a buscar a la estación. Varios días después, su madre nos llamó una noche para decirnos que Flannery estaba muriendo de lupus. El doctor fue absolutamente franco. Quedamos consternados. Mantuvimos frecuente comunicación con la señora O'Connor mientras pasaba esa época terrible. Los días de incertidumbre que siguieron, durante los cuales el doctor hizo un tremendo esfuerzo por salvar la vida de Flannery. Bueno, ella ahí tuvo una crisis, pero bueno, después logra salir, la empiezan a medicar con cortisona y con ACTH, que era unas inyecciones de hormona que incluso ella se aplicaba, ¿no?, a sí misma. Pero bueno, dice, acá dice que ¿no? Los Fitzgerald cuentan, fue una terrible experiencia, pero ella creía que iba a ser temporal y su mayor preocupación era Sangre Sabia, que la había reelaborado, la seguía corrigiendo mientras estaba en el hospital. La estaba preparando para su publicación, porque finalmente, ahí me preguntan, la novela es Sangre Sabia y es publicada, obviamente, y con mucho éxito. Y ahí escribe Flannery: estoy consumiéndome en mi lecho, esta vez con artritis del tipo aguda, reumatoide, que te deja siempre con ganas de sentarte, tumbarte, quedar aplanada. Pero estoy tomando cortisona, por lo que tendré que volver a levantarme. Bien. Ben dice, durante el periodo en que tomaba cortisona me las he arreglado para acabar el primer borrador de la novela y se lo he enviado al señor Fitzgerald para que la lea. Él está satisfecho porque es buena y yo también lo estoy. Bien, ven, va escribiendo todo el tiempo, ¿no?, sobre sus novelas. Dice, mamá y yo estamos todavía en la granja y es probable que estemos todo el invierno. Disfruto aquí rodeada por la manada que muge y otros detalles y mami lo considera beneficioso para mi salud, que va mejorando. He bajado a 2 inyecciones moderadas al día, de 4 grandes cuando llegué por primera vez a la granja. Las grandes dosis de ACTH te hacen sentir como si te elevaras en un cohete y son casi tan desagradables como la enfermedad, por lo que estoy contenta de haberlas dejado. Dice, me he hecho con 5 gansos, también tenemos pavos, todos tienen viruela y la cura consiste en betún negro líquido, así que tenemos unos 15 pavos corriendo por ahí con la cara negra. Parecen buitres domesticados. Bueno, aparte la manera de ella de escribir, ¿no? Después, más adelante, dice, estoy aprendiendo a caminar con muletas 5 años después. Me señalé algunas partecitas para leerles.
Ven, acá por ejemplo hay como pequeñas lecciones de literatura, ¿no? Cuando ella le empiezan a mandar relatos, ¿no? Gente que quiere escribir, y entonces ella les contesta. Hay una chica que vive cerca, ahora no me acuerdo, que se llamaba Ben Griffith, que ella como que terminó apadrinando, ¿no? Una chica que empezaba a escribir y con la cual ella se mandaba cartas y le iba corrigiendo los relatos. Y le escribe: tan pronto como leí tu relato, me acordé de otros dos que me parece deberías leer antes de reelaborar el tuyo. Uno de ellos es El lamento de Chekhov. ¿Ven? Le cita Chekhov. El otro, Guerra, de Luigi Pirandello. Anoten, El lamento de Chekhov y Guerra, de Luigi Pirandello. Ambos relatos aparecen en un libro, bueno, que es como una compilación. Dice que puede que conozcas, pero que si no deberías conocer. Se trata de un libro que me ha prestado una ayuda incalculable y creo que a vos también te ayudaría. Tu relato, como esos otros dos, es esencialmente la presentación de una situación patética. Y cuando presentas una situación así, debes dejar que hable por sí misma. ¿Sí? Quiero decir que debes presentarla y dejarla tal cual. Has de permitir que los elementos del relato tengan la palabra. Es decir, como autor, no puedes forzar la situación. Y creo que en tu relato, de vez en cuando tiendes a forzarla. Lo primero es ver a la gente a cada instante. Te introduces en la mente del viejo, hace referencia al relato que le mandaron, te introduces en la mente del viejo antes de hacernos saber qué aspecto tiene. Has de aprender a pintar con palabras. Pone allí primero al viejo, de manera que el lector no pueda escaparse de él. Eso es algo que a mí me ha costado aprender. Ford Madox Ford decía que no podías poner a alguien a vender un periódico en un relato sin decir qué aspecto tiene. Por supuesto, tienes que aprender a hacer esto discretamente. El viejo piensa en su nuera y en su hijo hablando y recuerda su conversación. Bien, él debería verlos, el lector debería verlos, debería sentir al verlos de qué va a tratar su conversación antes de escucharla. Permite al viejo que siga su camino sin comentarios tuyos y deja que las cosas que vea tengan un efecto patético. Deja que las cosas que vea tengan un efecto patético. ¿Conoces Los muertos de Joyce? Anoten, otro cuento, Los muertos de Joyce. ¿Conoces Los muertos de Joyce? Mira cómo él utiliza la nieve en ese relato. Chekhov también utiliza todo, el aire, la luz, el frío, la tierra. Muestra esas cosas y no tendrás que decirlas. Creo que lo que el negro de tu relato dice está muy bien, pero no tienes que decir que tiene unos 45 años. Más bien, descríbelo de modo que el lector sepa que es un negro gordo, insolente, de mediana edad, y tan herido por el viejo como éste lo será por él en breve. Por favor, esto es otra que taller literario. O sea, está todo lo que hay que hacer, ¿no? Puesto de una manera tan clara, tan honesta, y cómo después esto lo vamos a aplicar a sus relatos, ¿no? Porque bueno, nosotros hoy teníamos que leer La vida que salves puede ser la tuya y Un hombre bueno es difícil de encontrar. Y ahí tenemos un montón de elementos. Fíjense cuando él dice, deja que las cosas tengan un efecto patético, o sea, que el viejo vea cosas que tengan un efecto patético. Por ejemplo, en Un hombre bueno es difícil de encontrar, está lleno. Por ejemplo, ahora se me ocurre, por ejemplo, el mono, ¿vieron cuando ellos
paran en la estación de servicio, en lo que sería una estación de servicio hoy, y hay un mono atado, ¿sí? Hay un mono encadenado, y junto a un cartel que dice que la mejor parrilla se come, la mejor carne se come, que hay una cruz ahí rara que uno dice que hará con el mono, lo hará la parrilla, no sé, ¿no? Como que se empiezan a cruzar estos elementos. Bueno, el libro se llama El hábito de ser. El hábito de ser, así se llama el libro. No sé si se consigue acá, a mí me lo trajeron de afuera, pero yo supongo que sí, porque ahora nosotros conseguimos los libros de afuera. Son las cartas, ¿sí? La compilación de cartas de Flannery. Bien. A ver cómo voy. Uy, cómo pasa la hora. Bueno, por ejemplo, escribo lo que puedo y acepto lo que escribo tras haber dado todo lo que puedo. Por favor. Escribo lo que puedo y acepto lo que escribo tras haber dado todo lo que puedo. Bueno, tengo muchas marcas, pero no voy a hacer a tiempo a todas. Bueno, hay una parte donde ella empieza a mencionar cuando va a los festivales de literatura, ¿ven? Y acá la nombra Katherine Ann Porter, y acá vemos los cruces, ¿sí? Katherine Ann Porter fue a la Andalucía, visitó, ellas no tenían, o sea, no eran amigas, eran más bien colegas, pero dice que en una de las cartas cuenta que ella estuvo en Andalucía, pero ven, por ejemplo, acá dice, voy a ir a un festival artístico a 40 kilómetros de aquí, donde van a pagar bien. A Katherine Ann Porter, donde van a pagar bien. Bueno, donde van a pagar, entre paréntesis, bien. A Katherine Ann Porter, Caroline Gordon, bueno, y a mí por intercambiar clichés sobre la cultura sureña. Dice, una anciana donó su considerable fortuna para que se celebrara un festival artístico en esta escuela. Bueno, entonces fíjense que ahí va a dar una charla con Katherine Ann Porter hablando de literatura del sur. Esto fue en 1960. Tendría 30 ahí más o menos. Bueno, habla de Mary McCarthy. ¿Se acuerdan? Mary McCarthy, la amiga de Hannah Arendt. Dice, le escribe una carta a una amiga y le dice, me he estado recuperando de lo de Minnesota y después de un festival artístico a donde asistió la señorita Katherine Ann Porter. Después Caroline pasó el fin de semana aquí y una noche vinieron todos a cenar. Katherine Ann, ¿sí?, se acordó de preguntar sobre un pollo mío que había conocido hace 2 años, ¿ven? Iba a la granja. Verdaderamente a eso lo llamo tener talento para hacer amigos e influir en la gente. Cuando te acuerdas de preguntar por un pollo que conociste hace 2 años. Se lamentó de que fuera de noche y que no pudiera volver a verlo, pues tenía mucho interés. A eso yo lo llamo don de gentes. Bueno, después le escribe otra amiga, dice, una de las razones por la que vos no escribís es que te permites leer en el tiempo reservado para escribir. Deberías reservar 3 horas cada mañana para escribir o para no hacer nada más. No leas, no hables, no cocines, no nada, pero quédate ahí sentada. Si escribes, bien, y si no escribes, también, pero no leas. Aunque empieces algo diferente cada día y no termines nada, no importa, quédate ahí sentada. Es la única manera, te lo aseguro. Si llega la inspiración, estarás allí para recibirla, no estarás leyendo. Y no escribas cartas durante ese tiempo. Si no escribes, no hagas otra cosa. Y estate en una habitación, vos sola. Si hay 2 habitaciones en esa casa, vete a la que esté vacía. Bueno, nada, una genia. Bien, bueno, no puedo
leer más, me encantaría, pero si no, nos vamos a lo nuestro, que es la última parte, que es el análisis de los cuentos, como hacemos siempre, un poco a la luz. Quiero extenderme un poquito más de esta concepción que hace Flannery respecto de lo que es el gótico sureño, ¿sí? Bueno, vamos a repasar un poquitito de lo que hasta ahora habíamos visto como gótico. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase, ¿no? Los temas, bueno, cómo lo gótico, digamos, encarnaba ¿no? Aglutinaba todas las deficiencias de los Estados Unidos, ¿no? Donde entonces encontrábamos en las narraciones enfermedad y atraso, violencia personal y social, el encierro versus el escape, y cómo esta oscuridad y lo grotesco aparecían en las tramas, en los escenarios, en los personajes, imágenes y vocabulario. Bueno, esto lo fuimos viendo en las distintas autoras, pero fíjense cómo aplica totalmente estos dos libros, estos dos cuentos que elegimos o que seleccionamos para ver la literatura de Flannery. Siempre, ¿no? Los dos escenarios, ¿no? Son escenarios, fíjense, rurales, totalmente despojados, escenarios prácticamente desérticos, donde parece que casi no hay vida, más que los personajes mismos, ¿no? El resto parece estar muerto. El vocabulario, ¿no? Estos personajes todo el tiempo están, digamos, si bien no son violentos explícitamente, sí cómo lo dicen pasa a ser violento, la manera en que lo dicen, el contraste entre una cosa y otra. Por ejemplo, cuando esta familia que va en el coche, van comiendo, y a la vez hay todo un clima de tensión, porque la abuela, ¿no? La abuela de es como una familia, uno podría imaginarse hoy una familia yendo a Mar del Plata, ¿no? Por la ruta 2, van los tres chicos, los dos chicos atrás sentados con la abuela, la mamá delante con un bebé y el padre. Y claramente al padre y a la madre, digamos, de este primer cuento prácticamente no se los escucha, el padre se limita a manejar, y la atención está puesta en el primer instante en que, bueno, la abuela no quiere ir, es como si la abuela en vez de ir a Mar del Plata quisiera ir a Córdoba, ¿no? Vamos a ponerle, quería ir para otro lado totalmente distinto. Y entonces va como ofuscada por ir a otro lado. Entonces ya de entrada hay una tensión familiar donde el hijo no le contesta a la madre y la nuera tampoco, se dedica ahí a cuidar al bebé, y los que sí hablan y dicen de la situación son los dos chicos, dos niños que encarnan esto no dicho en la familia, y el diálogo entre los chicos y la abuela es aparentemente irónico, pero violento, porque se dicen cosas mutuamente, ¿no? La abuela les dice que son unos maleducados, y ellos le dicen a la abuela cosas como que es una aprovechadora, que lo único que le importa es la plata, la conveniencia. Bueno, dicen cosas que uno supone que los adultos podrían decir, pero en este caso lo encarnan los chicos. Entonces, esta violencia personal y social está encarnada de nuevo en los diálogos, no está explícita, pero está encarnada. También aparece la idea del encierro y el escape, porque en el auto está ahí todo el encierro y el escape de esta familia, que uno podría decir, bueno, como esas familias, ¿no? Que se van de viaje o van de vacaciones, pero en realidad se llevan consigo todo el malestar, ¿no? Entonces las vacaciones funcionan como un escape, pero finalmente fallido, porque todo termina volando por los aires. Bien, entonces vamos viendo cómo todo esto que vimos un poco más teóricamente empieza y se ve encarnado desde ahora también en esta última autora que estamos viendo. También los temas de, bueno, la desigualdad racial,
y la esclavitud. Fíjense que acá, bueno, en estos dos cuentos aparece así con pinceladas, pero está presente, de hecho, bueno, en el primer cuento, el de Un hombre bueno es difícil de encontrar, está encarnado en este hombre que es un tipo que se escapó de la cárcel, y bueno, y que fue encarcelado injustamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la injusticia, la desigualdad está encarnada en este hombre. Hay otros cuentos donde claramente aparecen negros, ¿sí? Y bueno, en El negro artificial, por ejemplo, es uno de ellos, ahora que me acuerdo, donde, bueno, es un tema preponderante, lo mismo, todo lo que asciende tiene que converger, y que ahí también aparece la cuestión de la desigualdad racial. Bien, bueno, pero fíjense lo que opinaba Flannery cuando se hablaba del gótico. Dice, todo lo que salga del sur, el lector del norte lo va a llamar grotesco. Si no, lo va a llamar realismo. ¿Se entiende? O sea, que ella decía que es un poco lo que también dice Carson, ¿no? Que en realidad los del norte llaman grotesco a lo que es el realismo. Lo que pasa es que lo real del sur tenía esa manera, simplemente por eso. Dice, todo lo que salga del sur, el lector del norte lo va a llamar grotesco. Es otra manera de decir lo mismo. ¿Bien? Bien. Bien, y esto es lo que yo quería mostrarles, de lo que quiero que trabajemos, y esto no lo inventé yo, sino que todo lo que vamos a ir viendo salen de los ensayos, ¿sí?, que les comenté, de Misterio y Maneras, donde hay uno de los ensayos que se llama Aspectos de lo grotesco en la literatura sureña. ¿Bien? Bueno, es un ensayo bastante largo, pero ahí específicamente se habla de lo grotesco, ¿no? Dice, si eres un escritor sureño, te pegarán enseguida esa etiqueta. Ahora vamos a ver esto puntualmente. Lo del power, pero escuchen lo que dice ella en el ensayo. Si eres un escritor sureño, te pegarán enseguida esa etiqueta, con todas las confusiones que acarrea, y te abandonarán para que después te la desprendas lo mejor que puedas. Es decir, que ella cree que es una etiqueta. Me he dado cuenta de que cuando un escritor utiliza el escenario sureño, al margen de la finalidad específica de sus necesidades dramáticas, el lector común seguirá pensando que escribe del sur y lo juzgará por la fidelidad de su literatura a la vida típica sureña. Me dicen continuamente que la vida en Georgia no es en absoluto como yo la pinto, que los criminales fugados, ven, acá se refiere al cuento que leímos, que los criminales fugados no vagan por las carreteras exterminando familias, ni los vendedores de Biblias merodean al acecho de chicas con patas de palo. Bueno, ese es el cuento del vendedor de Biblias, ¿sí? Donde, bueno, este vendedor de Biblias seduce a una chica que también vive en una especie de granja, y, bueno, suben juntos en el final del libro, suben a una especie de granero, ¿no? Entonces ella la ayuda a subir por la escalera, y después el tipo la abandona ahí arriba, le roba la pata de palo y se la lleva. Y es un vendedor de Biblia, con todo lo que eso implica, ¿no? Por eso digo, esta cuestión de lo católico, obviamente no es en el sentido religioso que lo instala Flannery, sino muy por el contrario, ¿no? Este tipo termina siendo un granuja, digamos, un embaucador, que llevaba adentro de su valijita junto a la Biblia una petaquita de whisky, y además, digamos, esta chica estudiaba filosofía, con lo cual también Flannery no
no perdona una, ¿no? Porque por más que sea una chica inteligente y que estudia filosofía, no se da cuenta de que este tipo, digamos, por sus carencias emocionales, ¿no? Esta chica se deja embaucar por el vendedor de Biblias. Como dice Flannery en un momento, bueno, lo que esta chica tenía de madera era su corazón, ¿eh? Entonces esta pata de palo, que es ese elemento concreto, de nuevo, ¿no? Ese elemento concreto es la pata de palo que está encarnando algo de lo misterioso, ¿eh? Y esto misterioso termina siendo este espíritu de esta chica, estas emociones de esta chica que están como petrificadas, tanto lo están que, que termina seducida, digamos, es como que se pega el primero que encuentra, digamos, ¿no? Entonces su alma es de madera, su corazón es de madera, no su pata de palo. La pata de palo es ese objeto concreto en el cual se encarna lo misterioso, ¿bien? Bien, dice, y respecto de esto, dice, cuando examinamos una buena parte de la narrativa contemporánea, en especial la narrativa sureña, encontramos en ella una cualidad que suele definirse como grotesca, pero en sentido peyorativo. Por supuesto, me he dado cuenta de que el lector del norte de los Estados Unidos, acá cita esta, ¿no? Llamará grotesca a cualquier cosa que venga del sur, a no ser que sea grotesco de verdad, en cuyo caso lo llamará realista. Y dice, pero dejemos hoy al margen las calificaciones erróneas y consideremos el tipo de obras que pueden llamarse grotescas con razón, porque responden a una intención precisa del autor en ese sentido. Bien, entonces ahora ella va a hablar de lo grotesco, pero en el buen sentido. Dice, en estas obras grotescas advertimos que el escritor ha dado vida a alguna experiencia que no estamos acostumbrados a ver todos los días, o que el hombre corriente puede no llegar a experimentar jamás en su vida. Vemos que las conexiones que esperaríamos en el realismo al uso se ignoran y que hay extraños saltos y lagunas que alguien que estuviese intentando describir los usos y costumbres nunca había dejado sin explicar. Entonces, dos características de lo grotesco, ¿no? Una es que son situaciones raras, extrañas, que un hombre cotidiano por ahí no vive, ¿bien? ¿Por qué? Porque son situaciones que podrían pasar, pero un poquito corridas, ¿no? Ordinarias, pero extraordinarias a la vez, como puede ser, por ejemplo, esta mujer que está en el campo con su hija que tiene una deficiencia mental, o algún tema, digamos, algún problema, no es una chica normal, entre comillas, ¿no? Como está citado en el cuento, y llega un hombre que empieza como a meterse en la vida cotidiana de estas dos mujeres hasta que finalmente se termina casando con el auspicio de la madre con esta chica. Entonces uno diría, ¿puede pasar eso? Sí, puede pasar. ¿Sí? Es extraño, resulta extraño, pero puede pasar. Bueno, estas son un poco las situaciones con las que trabaja Flannery, ¿sí? Lo mismo, esta situación de la familia que se va de viaje. Quizás son situaciones que un hombre jamás va a experimentar, pero están planteadas de tal manera, llevadas a tal extremo, que representan algo que sí le puede ocurrir a un hombre, como por ejemplo pasarse de listo, como la abuela del cuento, ¿no? Uno nunca, ¿no? Nunca pasaron en situaciones donde uno se hace el vivo, o ¿se acuerdan como ese ejemplo de ese dicho que dice mea más alto de lo que, ¿no? Algo así. Que bueno, no me acuerdo cómo es el refrán ese. O no, caga más alto de lo que le da el culo, algo así. Bueno, esos refranes populares, bueno, esto, ¿no? Esta vieja, ¿no? Como que se pasa de viva, se quiere hacer la que lo comprende a este asesino, ¿no? A este hombre que se escapó de la cárcel. Y así como termina, ¿no? Bien, entonces... Después dice,
sus cualidades literarias, hablando de lo grotesco, sigue Flannery, sus cualidades literarias se apartan de los modelos sociales típicos hacia el misterio y lo inesperado. ¿Ven? Este es el tipo de realismo que quiero considerar. Entonces, un realismo que aparece como inesperado. Fíjense que en los dos cuentos está esta cualidad de lo inesperado, ¿sí? Tanto en la situación donde esta gente se desvía del camino y se encuentran con estos tipos que se escapan de la cárcel, como esta cuestión de que la chica termina casándose con el hombre que además le falta un brazo, ¿no? Bien, acuérdense de todo lo que venimos trabajando. Bien. Ahora les voy a leer el ensayo y después lo vamos a repasar aquí en el PowerPoint, con la referencia al cuento. Escuchen, dice: si el escritor cree que nuestra vida es y seguirá siendo esencialmente misteriosa, si nos considera como seres que existen en un orden creado, a cuyas leyes respondemos libremente, entonces lo que ve en la superficie, ¿sí? Lo que el escritor ve en la superficie será de su interés solo en la medida en que pueda vivir a través de ellos, o sea, a través de la superficie, una experiencia de misterio. Este tipo de literatura siempre empujará sus límites hacia los límites del misterio, porque para este tipo de escritor el significado de un relato solo comienza en esas profundidades donde la motivación, la psicología y los distintos factores que la determinan se han agotado. Es decir, ¿qué es lo misterioso? Lo que no se puede explicar ni por un motivo ni por la psicología. A tal escritor le interesará más lo que no entendemos que lo que entendemos. Le interesará más la posibilidad que la probabilidad. Le interesarán más esos personajes que se ven obligados a salir al encuentro del mal y la gracia y que actúan empujados por una confianza que va más allá de ellos mismos. No quisiera sugerir que este tipo de escritor descuida lo concreto. Bien, o sea, ella está hablando de un escritor que le interesa el misterio y lo que va por debajo de la superficie, lo que no tiene explicación, ni causal, ni psicológica. Dice, no quisiera sugerir que este tipo de escritor descuida lo concreto porque su principal interés es el misterio. La literatura comienza donde comienza el conocimiento humano, en los sentidos, y todo escritor está sujeto a este aspecto fundamental como medio de expresión, los sentidos como medio de expresión. Sin embargo, sí que creo que el tipo de escritor que estoy describiendo usará lo concreto de manera drástica. Escuchen, lo concreto de manera drástica. Que tenemos el ejemplo en los dos cuentos. Su camino será evidentemente el camino de la deformación. Pienso que el escritor de literatura grotesca lo hace del modo que exige la mínima, debido a la amplitud de las distancias de su obra. Y perdón, porque esto se explica en lo que viene. La literatura grotesca, ¿sí? Requiere de una distancia. ¿Cuál es la distancia? Entre una imagen, ¿sí? Que conecte y combine dos puntos. Uno que está arraigado en lo concreto y el otro que es invisible a simple vista, pero que el escritor cree en él. ¿Sí? Entonces, hay dos puntos, lo que conecta lo superficial, que vimos recién, con lo misterioso. Y ella dice,
dice que para conectar esos dos puntos, entonces la literatura necesariamente será salvaje, será violenta y será cómica. ¿Por qué? Por las oposiciones que intenta reunir. ¿Bien? Perdón. Entonces, acá se los pasé en limpio para que los podamos repasar, ¿sí? Lo grotesco para Flannery es el misterio, ¿sí? Entonces, los detalles de la vida cotidiana que se utilizan en Legel grotesco son solo una manera de alcanzar un fin más profundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin que está buscando Flannery en los cuentos que vimos? ¿Sí? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiere que aparezca como revelación? ¿Qué es esta experiencia que no estamos acostumbrados a ver todos los días? O que incluso nunca nos va a suceder. ¿Qué es eso inesperado? ¿Cuáles son esos personajes que no son coherentes con su marco social? Que se apartan de los modelos sociales. Bien. Para eso vamos a ir un minutito a los cuentos, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento, este que estoy compartiendo, es el de la vida que salves puede ser la tuya. Hay un momento en que la madre de la chica y este hombre que llega, que le falta un brazo, y que llega a la granja, donde están ellas dos solas, se presentan, dice, bueno, usted es de acá, el tipo ve ese Ford que después termina llevándose, y le dice, señora, permítame decirle algo, hay un doctor en Atlanta que cogió un cuchillo y sacó el corazón humano. El corazón humano, repitió inclinándose hacia ella, del pecho de un hombre y lo sostuvo en la mano. Y extendió la mano, con la palma hacia arriba, como si aguantara el leve peso de un corazón humano, y lo estudió como si fuera un pollito de un día. Y, señora, dijo, e hizo una larga pausa dramática durante la cual adelantó la cabeza y sus ojos de color de arcilla brillaron. Ese hombre no sabe más que ustedes o que yo acerca de eso. Bueno, esto es solamente unos renglones, ¿sí? Que yo tomo, pero ustedes podrían analizar este cuento ahora a la luz de lo que nos dio Flannery, estos elementos de misterio, del misterio encarnado en lo concreto. Bueno, acá ¿cuántos elementos concretos hay? El primero que aparece es un corazón, pero no un corazón, como nosotros decimos, me rompió el corazón, ¿sí? Sino que trae el elemento concreto, que es que un tipo, ¿sí?, agarró un cuchillo y tiene el corazón concreto en la mano, ¿sí? Este elemento, esto que parece extraño, acá tenemos un elemento extraño, podríamos decir grotesco, de transmitir algo más profundo, algo más misterioso, que es lo que Flannery está queriendo decir, es que el tipo, por más que tenga un corazón en la mano, es imposible conocer, ¿no? El corazón humano es lo más misterioso, es imposible de conocer y de saber, de alcanzar. Y casi funciona como una metáfora de este cuento, donde uno no podría entender cuál es la razón por la cual este hombre hace lo que hace, que es llevarse, no solamente llevarse el auto, sino casarse con esta chica, abandonarla, no solo eso, sino que después que abandona a la chica, levanta a otro chico en la ruta,
al cual le empieza a hablar de su propia madre, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿por qué este hombre hace lo que hace? Debe tener alguna razón. Simplemente que esa razón queda planteada como un misterio. De hecho, si ustedes van al final del cuento, ay, esperen que tengo los dos cuentos juntos. Perdón. Bien. Al final del cuento, ¿sí? Uno pareciera, ¿no? Como que el tipo puede reparar aquello que hizo, ¿no? De haber abandonado a esta niña, levantando a este chico y empezando a hablar bien de las madres, ¿no? Y el pibe dice, mi vieja es una bolsa de piojos y la tuya es una zorra apestosa. ¿Mm? Tras esto abrió la portezuela y saltó con su maleta a la cuneta. El señor Shiflet quedó tan sorprendido que condujo lentamente unos 50 metros con la puerta todavía abierta. Una nube exactamente del mismo color que el sombrero del muchacho y en forma de nabo había descendido sobre el sol, y otra, de aspecto más feo, se agazapó detrás del coche. Fíjense de nuevo, ¿no? El elemento concreto de la nube, de la nube de aspecto feo que se agazapó detrás del coche. Presten atención a las palabras, ¿sí? El señor Shiflet sintió que toda la podredumbre del mundo iba a tragárselo. Bien, entonces, este cuento trata de la podredumbre del mundo. Levantó el brazo y lo dejó caer sobre el techo. Oh señor, rezó, porque los tipos que pone Flannery en los cuentos son una porquería, pero rezan, Aparece y limpia este mundo de las porquerías. El nabo continuó descendiendo lentamente. Unos minutos más tarde sonó de atrás como una risotada. Él dice, aparece y limpia este mundo de las porquerías. Y después de eso, ¿qué aparece? Una risotada. El estruendo de un trueno y unas gotas de lluvia fantásticas como tapas de latas se estrellaron contra la parte posterior del coche, se estrellaron. ¿Por qué? Porque cuando él pide que se limpie el mundo de las porquerías, aparece una risotada. Es decir, que parece que no se va a poder limpiar el mundo de las porquerías. ¿Okay? Después de eso viene un estruendo. Y las gotas de lluvia son tapas de lata que se estrellan contra la parte posterior del coche del señor Shiflet. Se apresuró a pisar el acelerador y con el muñón fuera de la ventanilla corrió contra la lluvia galopante hasta Mobile. Fíjense también, ¿no? Que lo deforme no deja hasta el final, ¿no? De aparecer en los cuentos. ¿Bien? Pero de nuevo, la deformidad no está en lo físico, sino que tiene un simbolismo de la deformidad espiritual. ¿Bien? Bueno, dame un minuto más, Lu, que termino con... Ya estoy. Quiero volver un minutito al Power. Bien, y entonces, esto que yo les decía, ¿no? ¿Cómo trabaja Flannery para lograr lo grotesco? Entonces, acuérdense que Carson decía que yuxtaponía, ¿no? Dos cosas que no tenían nada que ver y yuxtaponía algo terrible, ¿no? Con algo humorístico. Bueno, ¿cómo dice Flannery que logra lo grotesco?
trabajando con imágenes que encarnen, combinen y conecten 2 puntos. ¿Sí? Encarne, combine y conecte 2 puntos. Lo concreto, ¿sí? El elemento concreto con lo invisible. Entonces ella dice, por esa oposición que intenta reunir, esta imagen resultará salvaje, violenta, cómica y o monstruosa. ¿Bien? Fíjense que la última escena también de Un hombre bueno es difícil de encontrar. Cuando uno, bueno, en la estación de servicio hay varios elementos que conectan lo concreto con eso invisible, ¿no? Está el mono, está la mujer que está detrás del mostrador, está la música que escuchan, bueno. Pero la última imagen, que no quiero volver para no perder tiempo del cuento, pero véanla ustedes, la última imagen donde está la vieja caída, después que muere la vieja, ella está caída, y cómo la describe Flannery, cómo describe ese cuerpo, que dice que podría ser el cuerpo de una niña, y con el charco de sangre, y conectado con lo que dice el asesino, eso de lo concreto va a conectar con algo invisible que termina siendo salvaje, violento, cómico, porque la última frase es: a esta vieja hubiese sido una buena mujer si todo el tiempo le estarían apuntando con una pistola, ¿sí? Entonces es una frase cómica, pero también es violenta, también es salvaje, también es monstruosa, Y ¿qué quiere decir que eso está encarnado? En que en el cuento de Flannery recorran lo entero y no hay una sola reflexión, ¿sí? Está todo encarnado en estos elementos concretos, que está conectando estos 2 puntos. Bien. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. No, más que nada comentarios. Bueno, algunos decían algunos problemas técnicos, pero me parece que es la computadora o la conexión de la persona. Igual siempre repito de que esto queda grabado, así que después se puede volver a ver si alguien tuvo algún problema de conectividad. No se preocupe porque lo va a poder ver más tranquilo después. Igual, bueno, después hablaban que sí. A ver, hubo comentarios varios, así que voy un poquito para atrás. Y bueno, sí, Susana dice, sí, aparece enseguida lo religioso en este cuento, justamente Un hombre bueno es difícil de encontrar. Agos aportaba, creo que ella sí era devota, pero exploró la religión desde otra perspectiva, como vos estabas señalando, como para señalar la parte negativa del mundo, ¿no? Así que bueno, después Susana quería que le repitamos un libro, contame qué pasó con ese libro. Yo me perdí a cuál se refería. Si después Susana quiere escribir rápido acá, Sí, ¿a cuál de todos de la bibliografía se refería, que estuviste comentando? Sí, yo lo vi, eso se refería a cuando ella dice que no le publican la novela, esa es Sangre Sabia. La otra novela es Los violentos lo arrebatan, pero esa es posterior. Claro, y Adriana dice, ¿podrías repetir el título del cuento de Pirandello? Bueno, ese ya creo que abajo le había encontrado, Guerra de Pirandello. ¿Puede ser? No me acuerdo. Sí, lo encuentro, digo, porque lo tenía marcado. Claro, María Rosa ayudó, parece, diciendo que era la Guerra de Acá, Pirandello. Guerra, sí, muy bien. Sí, Gracias. gracias. Guerra, de Luigi Pirandello, sí, perfecto. Sí, Agos preguntaba cómo se relaciona el tema, bueno, de la gracia divina de Flannery con el tema del gótico sureño. Bueno, lo estuviste comentando, todos estos cruces y demás. Sí, el tema del, o sea, no piensen, es verdad que Flannery era católica, en tanto, y creía en Dios, digamos, iba a misa, pero no era religiosa, ese es el punto, digamos, no era religiosa.
y utilizó la religión como para mostrar justamente las miserias del mundo, que en ese punto es para todo, para nada, es para explayarnos en el tema, ¿no? ¿Por qué no era religiosa? Porque el religioso le encuentra sentido a los mandatos religiosos, le encuentra un sentido, hay un cierre de sentido, el religioso cierra el sentido. En cambio, me parece que Flannery lo que hace es abrir el sentido, en el sentido de que si somos ser religioso no implica ser bueno. Es más, lo bueno termina siendo monstruoso. Por eso el cuento, un hombre bueno es difícil de encontrar. Fíjense que la mujer que habla en el cuento y que dice, señor, ahí en la estación de servicio, vio qué difícil hoy es encontrar gente buena. Vamos, pero eso es irónico, porque en realidad ellos son los más perros que hay, tanto la vieja como el tipo, que es más, la tiene a la mujer ahí sometida atrás de él, le dice, che, atendé a la gente, ¿no? Tiene sometida a la mujer, tiene el mono encadenado, y él dice que no, es difícil encontrar gente buena, o sea, ellos son buenos. Entonces, esa gente que dice yo soy buena, también es la gente que es religiosa, ¿no? Digo, hay un montón de gente que va a misa y que no es buena. Quiero decir, hay en ese punto de vista, desde ese punto de vista, Flannery hace como una crítica lúcida, no solo de lo religioso, sino de la bondad del mundo. Bueno, los católicos se apropian en un punto de lo bueno, ¿no? Como que ser católico es ser bueno, pero digo, esto es amplio. Pero ella cuestiona, digamos, ¿qué es la bondad? ¿Qué es ser bueno? A veces ser bueno puede ser un monstruo. ¿Ok? Y hay un... Bueno, yo después se los puedo llegar a pasar de algún modo, pero hay hay todo en YouTube unas clases donde se analiza la literatura de Flannery a la luz de la religión, a la luz del catolicismo. Incluso participan monjas, curas, qué sé yo, está buenísimo. Está en YouTube, si lo googlean, no sé si se hizo en Madrid o en Barcelona. Es todo un tema. Sí. Bueno. Bueno, no, muchos también resaltan el parecido, bueno, que le van encontrando a literatura más contemporánea nuestra con Pájaros en la boca, por ejemplo, Distancia de rescate, Cuatro casas de Samantha, ¿no? De Samantha Schweblin, por ejemplo. Otro, bueno, Héctor siguió haciendo aportes sobre esta mirada casi dominada, este territorio gótico sureño dominado como entrecomillado, ¿no? Por el demonio, ¿no? Como esta cuestión también con lo religioso y esa mirada distorsionada. Bueno, Facundo pregunta, ¿lo sobrenatural no tiene un rol preponderante en su literatura, no? Sí, lo sobrenatural entendido, sí, como algo, como corrido de lo real. No, la escritura de ella es absolutamente realista, digamos. Claro, Absolutamente realista. pero como vos dijiste, llevado obviamente a un extremo, ¿no? Como vos comentabas al principio. Exacto. Sí, por ejemplo, a ver, en Sangre Sabia, está este predicador, que ahí está la cuestión, ¿no? Irónica, es un predicador pero que predica la no existencia de Dios, y bueno, y a este tipo se le van pegando distintos personajes. Miren la película, se puede ver Sangre Sabia, está bastante buena la peli, y hay uno de los personajes que se le pega a este tipo, que son toda gente que está perdida en la vida, ¿no? Entonces se le van pegando, y hay uno de ellos que se quemó los ojos con cal, ¿no? Entonces es ciego y se quemó los ojos por devoción a Dios, ¿no? Entonces estos son los elementos, ¿no? que maneja Flannery. Toda la literatura de ella sí es de extremos, es no de lo horroroso, pero tratado como si estuviésemos hablando, o sea, de que mañana va a llover, en ese mismo tono.
Claro, bueno, ahí Facundo como que cierra el concepto y dice, claro, pero no cruza el límite de lo real. Hay una línea muy delgada con lo absurdo, pero no lo irreal. Ok. Exactamente. Bien, Ahí están exacto. sumando títulos. Héctor suma Sangre Sabia de John Huston. Y alguien preguntaba, Sí, bueno, ok. Bueno, en un artículo muy conocido plantea su método de trabajo, imaginar personajes sin ningún argumento a priori y después poner a los personajes dentro de un conflicto, alejarse y observar cómo lo solucionan. Bueno, Martín lo aporta esos sí. comentarios. Había otra, Irene también aporta, bueno, una consulta. ¿No hará referencia a León Bloy, autor católico? Yo lo desconozco a este autor, no sé. Tal vez cuando vos nombraste esto Ah, que el puede ensayo ser. desde el catolicismo, sobre la obra de Flannery, que vos decías. Sí, perfecto. Sí, 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 sí. En las cartas nombra un montón de autores. Y sí, perfectamente puede ser. Perfectamente. Claro. Sí, Sí, gracias. Y sí, a lo todos mismo muchas esto gracias. del hiperrealismo que dice Ana también, ¿eh? Perfecto. Que de lo sobrenatural, exactamente. Sí, Ana María Odo aportó ese comentario. Sí, sí, sí. Por qué sería el hiperrealismo? Porque, a ver, ella se mete con cosas que muy pocos se animan. O sea, ¿no? Esto por ejemplo, cómo describe el brazo del, ¿no? Decir que, por ejemplo, el brazo del tipo colgando, eh, ¿no? Del manco es como un pollito enjaulado, o sea, no tiene pruritos, digamos. En ese sentido es hiperrealista, que ella no esconde nada. ¿Sí? Entonces, no es un realismo con elegante, ¿no? Que va a decir las cosas así como con cuidado. No, es como hiperrealismo en el sentido de que te lo pone, ¿no? Te acerca al objeto, digamos. Así que bueno, Buenísimo también todo lo que aportan que dice. también la película se consigue en Movie, hay cosas que se pueden ahí. Bueno, agradecemos a todos por sus comentarios y aportes para seguir explorando este gótico sureño en general. Sí, Bueno, en también, este artículo que dice Martín respecto de su método de trabajo, está en Misterio y Maneras y se llama Cómo se escribe un cuento. ¿Sí? Que es ahí donde habla de trabajar los personajes y después meterlos en un conflicto y ver cómo lo solucionan. Y ahí en ese artículo también, en ese ensayo, habla de cómo llevar una situación real al límite. ¿Eh? Cómo tensar, digamos, esa cuerda. Que ella, por ejemplo, ahí da el ejemplo de cómo construye el cuento de la chica de palo. Entonces, ella dice que primero ella escribió el cuento, aparece esta chica y en un momento ella dice, no, esta chica pasa algo, hasta que se le ocurre y dice, ya sé, esta chica, esta piba tiene una pata de palo, ¿no? Se da cuenta que le tenía que poner una pata de palo. Y en ese sentido, ¿no? De llevar la situación al extremo, ¿no? Pues ella dice, bueno, esta chica era una, como les comentaba antes, ¿no? Que era como alguien discapacitada espiritualmente. ¿Eh? claro. Bueno, todos agradecen el seminario, dicen que está muy bueno. También les gustaría como la cara B, o sea, con chicos ahora, varones góticos. Así que Facundo Sí, está por cómo se no. puede hacer. O también autores ya afroamericanos, también góticos, ya porque ya después, más cerca de nuestra época, han tomado la palabra también con sus relatos también. Sería también interesante, Laura, ahí te lo tiro también. Sí, dale. Eh, y, eh, bueno, todos dicen muy interesante, nos agradecen el encuentro, Laura, así que bueno, hay mucho para seguir trabajando el próximo año, Laura. No lo tomes como presión, solo como incentivo. Bueno, encantada. No, bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, sobre todo por la atención. Es muy difícil a veces sintetizar la complejidad de estas autoras y, bueno, en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a veces nada, mi cabeza va un poco más rápido de lo que puedo hablar y bueno, pero espero que poder haber sido clara y sobre todo esto que dicen de abrir puertas a lecturas y a esto, ¿no? A que sepan que estas son autoras a las que no solo se puede volver, sino que es necesario volver.
yo sé que todos ustedes, los que están ahí, son grandes lectores, así que la propuesta va desde ahí. Así que bueno, perfecto. Y bueno, sepan eso, vamos a intentar el viernes no demorar y ya mandarles como siempre en tiempo y forma este video. Así que ya les queda todo como la colección Chicas Góticas. Bueno, un placer, Laura, un placer a todos. Nos vemos en Chau un a próximo todos. encuentro. Chau, chau.